¿Cómo se construye el precio de los combustibles, ¿no? ¿Cuánto hay del costo de producción? ¿Cuánto hay de estos subsidios de una manera u otra cruzados? ¿Qué es el factor X? ¿Cuánto hay de impuestos, ¿no? En esta definición? Que antes de ir al detalle, pero hay que hablar de los números, porque los números tienen muchas lecturas. Pero ANCAP maneja, no solamente ANCAP, la venta de los combustibles de consumo nacional, maneja 2.400 millones de dólares anuales. Y de esa carga, bueno, empezamos a desglosar así, a grosso modo, incidencias sobre, que tiene sobre la gestión de ANCAP. De esos 2.400 son solamente 300 millones de dólares, lo que es la gestión de ANCAP. Y ahí ya estábamos hablando del funcionamiento, el mantenimiento de la planta. Después tenemos de carga impositiva entre 500 millones y 600 millones de dólares de esa masa, ¿no? Y después hay otros actores como las distribuidoras, y los márgenes de ganancia de las estaciones, que estamos también hablando de otros 400 millones alrededor. Entonces, bueno, se puso el foco en esto de bajar los precios sobre ese sector solamente, y no en otras alternativas que nosotros, FANCAP, con el ZUNCA hemos presentado también alternativas para bajar los combustibles, poniendo foco en una transformación o continuar una transformación también en lo que tiene que ver con, bueno, quitarles a esos impuestos regresivos que le llamamos nosotros, ¿no? 1.400 millones de dólares en el PBI uruguayo es como un 5% más o menos, ¿no? Estamos hablando de 300 millones de dólares de funcionamiento, pero 500 millones de dólares de impuestos. Quiere decir que por cada peso en el costo de producción hay casi 2 pesos de impuestos arriba. Claro, tenemos también aparte lo que cuesta traer el petróleo, que ahí son 900 millones. Sí, obviamente hay costos en la distribución posterior del combustible y en la y problemas. Pero cuando hablan de gestión, yo tengo que limpiar la compra de crudo, que son estos 900 millones, la carga impositiva, los márgenes de los estacioneros, de las distribuidoras, y dejo estos 300 millones. Lo que tiene que ver con la nafta, el 40% es impuesto, el IMESI. 28 pesos de cada litro de nafta va para el IMESI. Y en el tema del gasoil se le carga con 18% de IVA y además tiene 3 pesos con 50 de lo que tiene que ver con el subsidio al boleto. Ahora, lo que yo quiero decir claramente es que muchas veces se habla de si el combustible es caro o es barato en el Uruguay. En el Uruguay, combustible barato no lo vamos a tener jamás. No lo vamos a tener porque no somos un país productor de petróleo. Pero te lo voy a decir así, casi el 50% que obedece, digamos, al precio del crudo y del tipo de cambio. Ahí Uruguay es absolutamente dependiente, ¿no? Nosotros no podemos definir el precio del crudo ni el tipo de cambio, somos tomadores de precio. Después alrededor de más de 30% impuestos. Y acá también hay una definición política, impuestos. ¿Quién decide que el IMESI sean 28 pesos por litro de nafta? ¿O quién decide gravar con IVA al gasoil? Es una decisión política. Totalmente. Perfectamente yo podría decir, bueno, le saco el IVA, no le cobro IMESI, voy a tener una renuncia fiscal obviamente ahí, y en lugar de grabar esto, grabo otra actividad. Esa es una decisión política. En los primeros 6 meses de este año, mientras la inmensa mayoría de los uruguayos nos empobrecemos, mientras hay 50.000 uruguayos y uruguayas comiendo en ollas populares, 70.000 en seguro de paro, más de 200.000 desocupados, más de 100.000 nuevos pobres, mientras eso sucede, el 1% cada vez acumula más ganancias, concentra más riqueza. Hay un estudio ahí muy bueno de AEBU de que en el último año y medio uruguayos y uruguayas depositaron en la banca nacional y en el extranjero alrededor de 6.800 millones de dólares. Perfectamente podría decir, ese sector de la población, esos maya oro, que acumulan cada vez más ganancias, que están haciendo más, que están teniendo niveles de ganancias extraordinarios, nunca en la historia habían ganado tanto como ahora, que además se los llevan del país, podrían grabarse ese capital y aflojarle el cinturón, digamos, a los uruguayos y cobrarle, no cobrarle IVA en el gasoil, por ejemplo, o bajar el tema del IMESI y de la nafta. La decisión del precio es política.
Seguramente todos hemos escuchado que el Uruguay es tenemos los precios, digamos, de los combustibles más caros de la región. Esa es una verdad a media. Es verdad que el gasoil y la nafta es el más caro de la región, pero también es verdad que el supergas es el más barato de la región. ¿Y eso por qué es? Porque hay una decisión política. Acá hay una cosa que tenemos que ir sacando, digamos, ramas del camino para entender el tema de los combustibles, que no es difícil, pero es complejo porque tiene muchas aristas. La decisión del precio del crudo, del petróleo y de sus derivados a nivel global, en todo el mundo, es política, siempre es política. No acá en Uruguay, no es diferente que en otras partes del mundo, siempre. No hay criterio técnico que pueda definir el precio de los combustibles como quiere hacernos creer el gobierno con este invento del PPI. Es una decisión política y con esa política yo decido si favorecer a un sector de la población o a otro, o decido favorecer a los más pobres, y con esto no estoy hablando solo de los últimos años, sino históricamente, desde la concepción ballista del Estado como escudo de los débiles, de tener un supergas más barato porque estoy favoreciendo a los más pobres, de tener un emprendimiento productivo porque doy trabajo para los más necesitados, de garantizar el combustible en todos los rincones del país al mismo precio, porque no es justo que en Artigas paguen más que nosotros en Montevideo por una garrafa. Bueno, ahí está justamente el Estado garantizando el acceso universal a un servicio esencial en igualdad de condiciones. Vota sí para derogar los 135 artículos de la LUC.